Hemorragia posparto. La hemorragia posparto la definimos como la pérdida significativa de sangre después de dar a luz. La vamos a definir por la pérdida sanguínea, esto cuando es mayor de 500 mililitros por parto vaginal, y cuando hay una pérdida sanguínea mayor a 1000 mililitros por cesárea. Hay que saber que también la podemos definir como el sangrado excesivo, que puede hacer que mi paciente se vuelva asintomática, esto por medio de que veamos que está exhibiendo aturdimiento, vértigo, síncope, o cuando ya tiene signos de hipovolemia, en los que podemos ver que se hace evidente la hipotensión, la taquicardia, o si estamos viendo la uresis, que tenga oliguria. Ahora, debido a que es difícil cuantificar las pérdidas sanguíneas, otros parámetros útiles que se pueden utilizar es cuando el paciente está asintomático, como ya lo mencionamos, cuando hay una disminución del hematócrito mayor a 10 puntos, cuando mi paciente tiene necesidad de transfusión, también por la disminución del hematócrito o disminución de 3 puntos en la hemoglobina, y cuando hay una pérdida de 1% más del peso corporal después del parto. Aquí también le podemos agregar que haya una disminución en la saturación de oxígeno para la necesidad de transfusión. Y algo que hay que saber es que la Organización Mundial de la Salud reporta que el 25% de las muertes maternas va a ser por la hemorragia postparto. Ahora, antes de pasar a la clasificación, hay que saber que la incidencia a nivel mundial está entre el 0,4 y el 10%. Hay que saber que la hemorragia postparto es la causa número uno de la morbilidad y mortalidad materna. Y hay que saber que cuando el alumbramiento es expectante, podemos esperar un mayor sangrado, a diferencia de si realizamos un alumbramiento activo. Ya pasando a la clasificación, vamos a ver que la hemorragia postparto se va a estar clasificando temprana. Esto es cuando ocurren las primeras 24 horas del parto, en un puerperio inmediato. Y tardía, cuando ocurre de 24 a 6 semanas. Algunas bibliografías sostienen que es 12 semanas después del parto. Ahora, como etiología, vamos a ver primero la hemorragia postparto temprana. El principal factor, lo que siempre tenemos que recordar, es la atonía uterina, que se presenta del 50 al 80%. Después, laceraciones del conducto del parto, en 20%, estas van a ser las principales. Y después tenemos la retención de restos placentarios o placenta creta, coagulopatías, ruptura uterina o la inversión uterina. Ahora, viendo la hemorragia postparto tardía, vamos a ver que las tres etiologías van a ser por infección, por una subinvolución del lecho placentario y por retención de restos placentarios. Algunos factores predisponentes como ejemplo puede ser, por ejemplo, el parto precipitado. Debido a la rápida descompresión del útero, puede generar atonía. También ese mismo parto precipitado, debido a la rapidez, puede llegar a generar laceraciones o rotura uterina, sobre todo cuando el paciente llega en expulsivo y realmente, por ejemplo, no tenemos tiempo para realizar una episiotomía, es muy común que se den desgarros. Por un parto instrumentado, por ejemplo por forceps, podemos nosotros mismos causar laceraciones o la ruptura uterina cuando utilizamos anestesia general, sobre todo cuando utilizamos anestésicos halogenados, podemos producir nosotros la misma atonía. Y, por ejemplo, otro factor serían los leiomemas uterinos, que nos puede causar la atonía, laceraciones o rotura uterina y anormalidades en la placenta. Como clínica vamos a ver que va a haber una hemorragia continua y moderada, y cuando hay pérdidas considerables, el paciente va a exhibir hipotensión, taquicardia, palidez y diaforesis. Ahora, algo importante a ver aquí es que en el diagnóstico, cuando el sangrado es previo a la expulsión de la placenta, al alumbramiento, esto sugiere más que hay una laceración del tracto genital o coagulopatía por la expulsión del feto. Y si el sangrado es posterior a la expulsión de la placenta, ya sugiere la atonía uterina, una inversión uterina, la retención de los fragmentos placentarios o una placenta creta. Hay una mnemotecnia para recordar las causas específicas de la hemorragia postparto, que son las 4 T's, que corresponde al tono, trauma, tejido y trombina. Primero vamos a ver el útero atónico. Este representa 80% de las causas de hemorragia postparto. Hay que recordar que normalmente después del parto el útero se debe de contraer para la oclusión de las arterias espirales. Entonces, si no tiene tono mi útero, obviamente va a haber se va a perpetuar la hemorragia porque no estamos ocluyendo correctamente estas arterias uterinas.
La atonía uterina se va a caracterizar por una pérdida lenta y persistente de sangre, y hay que saber que los factores de riesgo para el útero atónico, por ejemplo, va a ser la distensión del útero. Esto se debe debido a una gestación multifetal, puede tener gemelos o etcétera, por polihidramios o un producto macrosómico. Se puede deber a infección, como una coronitis, por una labor de parto rápida o prolongada. Sabe que si es prolongado, obviamente va a haber fatiga muscular y esto va a afectar el tono uterino. Si hay multiparidad. Y también algo que podemos agregar aquí en la atonía uterina son el uso de medicamentos, como por ejemplo el sulfato de magnesio, nifedipino, los anestésicos halogenados, como ya lo mencionamos. En caso de realizar una cesárea, siempre el anestesiólogo debe de administrar oxitocina una vez que ya se expulsó al feto. Y quizás otro medicamento que podemos agregar aquí sería el uso de betagonistas. Eh, Hay que saber que la atonía uterina la podemos tratar con masaje al fondo uterino. Eso va a estar causando una contracción del músculo liso. También podemos utilizar uterotónicos como oxitocina. Si no funciona la oxitocina, podemos utilizar metilargonobina. Y algo clave, quizás en casos clínicos o inclusive viendo al paciente, hay que saber que el útero atónico lo vamos a describir como blando y agrandado. Blando obviamente porque no tiene el tono, y agrandado porque no ha subinvolucionado de manera correcta, o sea que lo podemos encontrar por arriba de la cicatriz umbilical, y esto es lo que se refiere cuando nos dicen que está agrandado. Después vamos a ver la otra T, que es de trauma. Esto se debe a laceraciones, hematomas o la inversión uterina o ruptura uterina. Hay que saber que un antecedente muy importante para la ruptura uterina es que haya habido una histerotomía previa. Si mi paciente tuvo una cesárea previa, es muy probable, sobre todo la incisión es de tipo corporal, pues es muy probable que se pueda romper el útero. Mm, Hay que saber que los hematomas se pueden reconocer por un dolor severo, y va a haber un sangrado persistente a pesar de que mi útero tiene buena contracción. La otra T es de tejido. Hay que saber que es del tejido retenido de la concepción, una placenta creta, increta o percreta. Y por último, la trombina, que nos hace referencia a alguna coagulopatía. Hay que saber que el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta es la principal causa de la coagulación intravascular diseminada. Hay que también descartar un síndrome de Gell, sepsis o inclusive, por ejemplo, un embolismo de líquido amniótico, que también todos estos pueden causar coagulación intravascular diseminada. Ahora, como el tratamiento, pues hay que diagnosticar lo más rápido posible la causa y hay que corregirla. Hay que también restablecer el volumen vascular materno. Eh, Algo que podemos hacer aquí dentro del tratamiento es, normalmente deberíamos de tomar laboratoriales, pero para descartar que mi paciente tiene coagulación intravascular diseminada, podemos usar la prueba del IWET. Consiste en tomar 3 mililitros de sangre materna, colocarnos en un tubo que no tenga anticoagulante, un tubito de tapa roja, y lo vamos a dejar ahí por 6 minutos. Espera que en esos 6 minutos se haya producido un coágulo, y este mismo coágulo debe durar hasta los 10 minutos. Si pasa esto, entonces es probable que el paciente no tenga una depresión de fibrinógeno y si esté coagulando correctamente. Si no coagula los 6 minutos, inclusive si coagula, pero no dura hasta los 10 minutos coagulado, podemos inferir que hay problemas ya de depresión de fibrinógeno y de factores de la coagulación. Para el útero atónico vamos a utilizar oxitocina, 40 unidades internacionales en mililitros de solución cristalina, y lo infundimos a 200 mililitros por hora, y si no responde, pues como ya lo dijimos, podemos administrar 0.2 miligramos de metilargonobina por vía intramuscular. Obviamente, si hacemos un eco y observamos restos placentarios, pues hay que realizar el legrado. Si vemos laceraciones o hematomas, hay que repararlos, obviamente. Como ya lo dijimos, si la venoclisis de oxitocina no da buenos resultados, hay que saber que tenemos que evacuar la vejiga. Esto porque puede estar distendida y puede estar obstruyendo una adecuada involución del útero. Y obviamente es por eso que la evacuamos y empezamos a hacer el masaje del útero, que nos va a proporcionar una contracción del músculo lisouterino.
Si hacemos el masaje y persiste el sangrado, vamos a estar administrando uterotónicos, como ya lo dijimos, puede ser la metilergonobina. Esto es a dosis de 0.2 miligramos intramuscular y lo podemos hacer cada 2 a 4 horas. Obviamente sabemos que está contraindicado en hipertensión arterial sistémica. Bueno, ahora otro tipo de tratamiento también que podemos ver es la sutura de Lynch. Y esto también es para el útero atómico. Esto sí ya estamos realizando la cesárea, podemos realizar este tipo de sutura. Ahora, como técnicas mecánicas del taponamiento uterino, lo primero que podemos hacer es el masaje uterino. Como ya lo dijimos, hay que drenar la vejiga para descartar una distensión y que nos está impidiendo una adecuada involución uterina. Y después podemos continuar con uterotónicos y podemos comprimir manualmente el útero. Empujamos con nuestra mano no dominante el fondo uterino por vía transabdominal y dentro del introito vaginal vamos a estar empujando con la otra mano para estirar las arterias uterinas y así vamos a disminuir su calibre y obviamente disminuimos el riego sanguíneo. Otra maniobra que podemos hacer es la compresión manual de la aorta, se puede comprimir por vía transabdominal, esto puede ser por 10 minutos y esto nos permite estar estabilizando a nuestro paciente. Otro método que puede ser es el taponamiento uterino. Vamos a estar ocluyendo totalmente el útero y la vagina hasta el introito con gasa seca, de medición de 3.5 metros. Y esto normalmente controla la hemorragia en 50 al 70%. Hay que iniciar con tratamiento antibiótico profiláctico en el momento del taponamiento uterino y hay que también continuar con el uso de oxitocina de 2 a 24 horas después de la extracción del taponamiento uterino por medio de las gasas. Hay que saber que también podemos utilizar sondas Foley, sonda de Jackson Blackmore. Esta es una sonda de tipo gástrica, lo llenamos con 300 mililitros de solución fisiológica. Y los balones que han sido creados específicamente para esto, que es el de Roche y el de Bakri, estos los llenamos alrededor con 500 mililitros. Y hay que saber que si no tenemos ninguno de estos métodos, algo que también podemos utilizar es por medio de una sonda de Nerton o de Foley. Le vamos a estar colocando un preservativo, lo amarramos y ya lo llenamos con solución y esto también puede funcionar. Hay que saber que la tasa de éxito con estos métodos es de alrededor del 80 al 97%. Algo que también podemos agregar es que en condiciones de trombocitopenia podemos utilizar factor 7 activado y algo que también hay que agregar es que podemos utilizar el fibrinógeno para las mujeres con una hemorragia postparto complicada que estén cursando con una coagulopatía dilucional o constitutiva. La terapia, algo que hay que hacer mención es que la terapia para los problemas de trombina, obviamente vamos a estar transfundiendo y hay que saber que del producto sanguíneo, por ejemplo un paquete globular, una unidad que yo le esté administrando va a aumentar 1 gramo sobre decilitro en la hemoglobina o se va a ver representado con un aumento de 3% en el hematócrito. Si yo doy plaquetas, una unidad me va a aumentar entre 5.000 a 10.000. Si yo opto por darle plasma fresco congelado, que sabemos que contiene fibrinógeno, antitrombina 3, factores 5 y 8, si le doy una unidad de plasma fresco congelado, va a estar aumentando el fibrinógeno en 10 miligramos sobre decilitro. Y los crioprecipitados, si yo también le doy una unidad, me va a estar aumentando 10 miligramos sobre decilitro. También algo que podemos comentar aquí es que dependiendo de la bibliografía se dice que si el fibrinógeno, si tengo tiempo para hacer los laboratoriales, si el fibrinógeno disminuye menor a 200 o a 150, dependiendo de la bibliografía, es muy diagnóstico de que el paciente tiene coagulación intravascular diseminada. Ahora, viendo la ligadura quirúrgica de los vasos pélvicos, hay que saber que con este método, ligando las arterias uterinas, se obtiene un 95% de efectividad. Y hay que saber que después de las uterinas, si no funciona, si sigue sangrando, vamos a optar por ligar las arterias ováricas. Esto se hace de una manera escalonada, es la de vascularización progresiva, se dice que tiene 100% de efectividad, en la que primero vamos a estar ligando una arteria uterina de un lado, si sigue sangrando ligamos la del lado contralateral, si siguen sangrando optamos por ligar las arterias ováricas, primero de un lado y luego del otro.
Si esto todavía no funciona, algo más drástico que podemos hacer es ligar las arterias hipogástricas, las ilíacas internas, y con esto se debería controlar. Si la paciente ya tiene satisfecho su deseo de paridad, algo que podemos hacer es la histerectomía subtotal. Por la urgencia que es, la hacemos subtotal, es decir, que no nos llevamos el cervix debido a que es una emergencia obstétrica y pues si no tenemos todo el tiempo para controlar esta hemorragia. Y por último tenemos la embolización angiográfica. Esta es la embolización selectiva de los vasos pélvicos sangrantes. Lo va a estar realizando un radiólogo intervencionista y únicamente el paciente va a ser candidato si está estable. Y por último, hay que recordar nada más que dentro de la hemorragia postparto tardía se va a estar produciendo por una subinvolución del lecho placentario, por los defectos de la coagulación, infección o retención de restos placentarios. Gracias.